Chepa como siempre contando su trágica historia y pues ya saben, la historia que siempre nos ha venido contando, pero esta vez un poquito más detallada. Ya saben que se tira para que lo levanten, pero bueno, en fin amigos, no les cuento yo, que se los cuente la Chepa. Sean todos bienvenidos a un video más de El Asadero. Acompáñenme a ver esta triste historia. Cuando yo estaba en Apatzingán, Michoacán, en México, pues mi trabajo era talonear a las cantinas y en los restaurantes con mi papá y mis hermanos, con el grupo de mi papá, que se llamaba Santos Torres y su fiebre de Apatzingán. ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida. Así fue como se llamaba y yo tocaba el acordeón y era segundero ahí, también era primera voz. Ok, en eso, pues pasaron unos detallitos, unos problemas ahí con mi mamá y mi papá. Mi mamá y mi papá se dejaron, sufrimos bastante por todo eso. Mi mamá y mi papá se dejaron y pues mi papá la amaba mucho a mi mamá y mi papá empezó a tomar mucho, se tiró a la cerveza, al alcohol. Eres bien pinche pedote. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? No, Entonces yo me agüité feo y pues ya no quería trabajar yo allí. Otra razón también de la que fue es que yo no podía cantar. A mí me había pegado algo aquí dentro de la nariz y en la garganta, algunos problemas muy fuertes, que yo cuando cantaba una canción me ponía ronco al instante, yo no podía ya cantar. Y pues esa fue una razón, de que ya no podía cantar. Pero si nunca has podido cantar, mi Chepa, entonces no sé de qué te sorprende que pues estaba ronco, porque prácticamente siempre estás ronco. O siempre te quejas con tus pendeborregas diciéndoles que te sientes mal de la gargantita y que ahorita te vas a hacer un remedito. Entonces yo no sé de qué te quejas o qué te sorprendía en ese momento si nunca has cantado. Ya no era el mismo José Torres, a mí me encantaba cantar y tocar y pues el no poder cantar me hacía llorar y me agüitaba en mi casa. Pobre cosita fea. Y pues ya no podía, me la pasaba tomando remedios y no podía sacar una sola canción. Y pues a mí los doctores y todo eso nunca me aliviaron, nunca. En lugar de aliviarme me hicieron gastar todo lo que poquito que yo me ganaba en cosas, pastillas y todo eso y fue en vano. Fue en vano, por eso yo no creo mucho en los doctores y en eso, porque nomás le sacan dinero a la gente. Ok, entonces yo me alivié solo acá. Entonces les platico, cuando yo me vine para Estados Unidos tuve que dejar a mi padre, a mis hermanos ahí solo. Yo sufrí bastante al venirme. Mi hermanito tenía 6 años cuando yo me vine y mi mamá lo había dejado, mi mamá se había ido con otro hombre. No, cabrón, eso es pasarse de pinche lanza. Y lo dejó. Y pues yo venía llorando en el autobús, cuando yo venía ya para la terminal y todo. Y venía llore, o sea, llorando bastante, muy feo llorando. Entonces también me agüité porque dejé a mis hermanos y dejé a mi papá, que ellos iban a empezar a tocar ellos solos ahí sin mí. Y yo me agüité porque yo era el que les ayudaba bastante a cantar todo lo más nuevo, todas las canciones de rodillas. Entonces, pues mi papá era el que cantaba las rancheras de Ramón Ayala y todo eso. Y a mi hermano Juan le ayudaba y se cantaba Mi Gusto Es, En el mismo hotel y en la misma cama, en el mismo hotel y en la misma cama. Bye, bye. Ah, la Chepa quemando a la banda, ¿eh? Y es que ahora, de verdad, este güey no le basta con hablar mal de toda la gente, sino de su mamá. Que su mamá se fue con otro hombre. Y es que teniendo como hijo a la Chepa, pues ¿quién madre no se iría, la neta, no amigos? La verdad, hasta la mía, yo creo. Y es que dice que ahora ya el grupo iba a estar sin él y que ya iba a estar sin la voz de la Chepa. Pues qué maravilla que el grupo, me imagino que en ese entonces fue cuando comenzó a triunfar el grupo de su papá. Yo me vine y tuve que sacrificarme, dejar todo eso. Cuando yo me vine para Texas, me trajo un grupo que se llama Grupo Credo. Ellos fueron los que me trajeron primero. Entonces, pues yo no me sentía a gusto en Texas. No me sentía a gusto, eran muy buenos los músicos. Yo era muy malito para tocar en ese entonces, todavía, pero... Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero ya superé. Entonces, yo me regresé de Texas. El grupo que me trajo a Texas se llama Grupo Credo. Era el cantante del grupo para Texas, pero no la hice ahí. Me fue mal, no la hice yo, me regresé al instante.
Ok, cuando me regresé al instante fue cuando mi mamá se dejó con mi papá, pasó todo ese rollo y me tuve que venir para Estados Unidos. El que me trajo a Estados Unidos fue el Grupo Rasado, el señor José Munguía, que le dicen Bartolo. Él fue el que me trajo para acá, él fue el que respondió por mí. Imposible. Pues así fue cuando yo me vine para acá y esas fueron las razones que yo me vine. Yo me vine porque el Grupo Rasado me ofreció traerme para acá a tocar el acordeón y pues también el Grupo Credo se ofrecieron a que yo tocara el acordeón con ellos. Entonces yo tuve que dejar ese sacrificio, hacer ese sacrificio en dejar a mi padre y a mis hermanos tocar y pues yo salirme del grupo para venir a triunfar acá. Sentí bastante feo, fue algo que pues lloraba como un loco siempre, porque pues extrañaba a mis hermanos, extrañaba a mi papá, a mi hermanito Chuche, que era el más chiquito, tenía 6 añitos en ese entonces, y pues yo me volvía como un loco, pero tuve que dejar eso para poder tener lo que ahorita tengo, bendito sea Dios. Soy famosa. Oh. Entonces, cuando yo llegué a Estados Unidos, pues empecé a tocar con el Grupo Rasado en los bailes. Luego, así fue como yo empecé. Llegué luego, gracias a Dios, a tocar. Me daban, creo, 150 o 200 por tocada, que para mí era muy poquito lo que me pagaban. Muy poquito, muy poquito. Ya quería llegar a cobrar como grande, sabiendo que aún le faltaba un chingo. Pero con eso de que la Chepa siempre ha sido muy egoísta, tiene un ego que de verdad lo tiene hasta los cielos, cuando pues de antemano sabemos que no le queda. Pero ahora ya hasta está quemando la banda, es lo que les digo, ya está quemando al Grupo Rasado. Ya al rato van a ver si no va a haber chisme de porque les pagaba bien poquito, $150, pues yo creo que algunas personas ya lo quisieran, ¿no? Me pagaban a mí 150, 200 por tocada, pero sí tocábamos viernes, sábado y domingo, teníamos bastante trabajo. ¿Sí? Entonces, pues mi papá se quedó con todo el peso encima porque él había conseguido el dinerito para meterle a la casa, para comprar una troca y pues de lo poquito que yo ganaba, yo le daba la mitad. De lo que yo ganaba en cada tocada ya en las cantinas, en los restaurantes y en cada chambita que tocábamos con mi papá, él nos quitaba la mitad. Vaya, eso explica muchas cosas. Para la casa y para todo. Pero cuando yo llegué a Estados Unidos, fue cuando me dijeron, José, que a mi papá lo aventó un carro. Y yo no lo quería creer. Mi papá se pegó en la cabeza, imagínense lo que pasó. O sea, ahí fue cuando mi papá, pues ya, saben ustedes, que en paz descanse. Entonces, me volví como un loco. A los 13 días de haber llegado yo aquí a Estados Unidos, pasó eso. Me volví como un loco, lloré, gritaba, no aguantaba. Lloré como nunca en mi vida había llorado. Esa fue la razón más triste. Esa fue lo más feo que me ha pasado en mi vida. Eso fue lo más feo que ha pasado en mi vida cuando me contaron eso a mi papá. Que mi papá pues ya no estaba, que había pasado eso y yo lloré hasta el máximo y me volví como un loco. Nada malo en México, nada, a mí siempre me iba bien, a mí nadie me tenía coraje que me querían hacer algo en México, no, nadie hablaba de mí. ¿Por qué? Porque no era famoso, yo no era conocido, nadie hablaba de mí, pues más aparte era pobre yo, nadie se fijaba en mí, nadie quería hacerme un mal, porque pues yo era pobre. En lugar de hacerme un mal, muchos querían hacerme un bien. Claro, el rico piensa que con una monedita puede comprar al pobre. Que mi papá, pues, no está conmigo. Y lo más triste es de que fue cuando se dejó con mi mamá. Mi papá se dejó con mi mamá, pero mi mamá fue la que dejó a mi papá. Y cuando mi mamá dejó a mi papá empezó a tirarse a la borrachera. Y mi papá ya se había recuperado de la borrachera. Ya tenía muchísimos años él cuando dejó la cerveza, cuando dejó el alcohol, pero mi mamá lo dejó. Mi papá sufrió bastante. Mi papá amaba a mi mamá. Mi papá estaba enamorado de ella. A mi papá le dolió muchísimo pues eso que hizo mi mamá, dejarlo e irse con otro vato.
ya no sabe ni qué hacer ni qué contar con tal de llamar la atención y obtener vistas de sus borregas, además de conmiserarse con ellas para que le digan, ay patroncito, pobrecito de usted, de verdad qué manera de quemar a su mamá. Y digo, al final de cuentas son temas personales que no tendría por qué contarlos. Realmente este güey quiere parecerse a Espinosa Paz en algunas historias, en algunas cosas, y neta no tiene nada que ver con el gran cantautor del pueblo. Mi papá le dolió mucho y se empezó a tirar la cerveza. Y lo que les quiero contar es esto. Mi papá, de tan enamorado que estaba de mi mamá pasaba por las calles y mi papá allá afuera se sentaba a tomarse una cerveza y mi papá la perseguía. Mi papá la perseguía y se peleaban en las calles. ¡Pégame, pero no me dejes! Se peleaban y pues nadie podía, de mis hermanos, nadie. Estaba una hermana mía mayor que quería desapartarlos y no podía. Se agarraban de las greñas y todo eso pasé yo desde chiquillo. Yo tenía en ese entonces como unos 18 años o 19 tenía yo. Y entonces pues yo era el que corría yo a desapartarlos y a decirle a mi padre, ¿sabes qué, papá? Ya, hombre, deje de pelear y así. Y yo era el que le daba consejos. Y entonces, esta historia que les voy a platicar está bien triste. Es lo más triste para mí. Una vez yo estaba dormido. Yo me la pasaba dormido porque me desvelaba, sufriendo de todo eso. Y dale con lo mismo, Jefferson. Y una vez estaba dormido y mi papá se estaba peleando con mi mamá. Mi hermana tenía una casa. Ella pudo comprar una casa cuando estuvo en Estados Unidos. Y en esa casa dejó vivir a mi mamá, porque mi mamá ya se había dejado con mi papá. Pero mi mamá en esa casa metía al novio, al vato, pues. Ahí lo metía. Y mi papá se enteró. Gracias a Juan Sánchez que nos está mirando aquí. Gracias. Y entonces cuando mi papá se enteró que allí vivía el otro vato que vivía con mi mamá, pues mi papá agarró ya saben, de esos que se encajan, agarró uno. Entonces, gracias a Eva Santos. Entonces, cuando mi papá agarró uno, pues se dejó ir allá a sacar al vato, pues para hacerle algo. Entonces, Isabel fue a correr a la otra casa, se enteró que el vato allí estaba quedándose con mi mamá. Pues mi papá sintió bien feo y mi papá se levantó tempranito y agarró un machete. Un machete. Y se lo llevó y ahí fue y pues a querer sacar el otro vato y... El macho. Y no le abrían la puerta. En eso mi papá le pegó un golpe hacia a la puerta. Y la puerta tenía vidrio. Imagínense ustedes qué pasó. No puedo decir aquí en el video exactamente eso, pero... Entonces, cuando mi papá tiró hacia el golpe, pues pegó en la ventana y pues le arrancó aquí. Todo aquí, no te imaginas. Aquí exactamente, aquí todo lo que es aquí, le arrancó. No te imaginas, nomás porque no puedo decir en el video. Total, que mis hermanos fueron y me dijeron, José, mi papá se está peleando, está pasando esto y allá, córrele, ven, sepártalos. Y yo, pues, de estar dormido yo, pues me despertaron, chiquis. Me despertaron y me fui corriendo a Piarrais. ¡Neta, me lo juras! Traía una playera de tirantes, yo estaba bien flaquillo en ese entonces. Y que me pongo así a Piarrais, que me voy corriendo. Era una cuadra de camino, una esquina. Y que me voy corriendo a desapartarlos porque pues ya estaban peleando otra vez bien feo. Bien feo estaban peleando mi papá y mamá. Entonces fui y los desaparté. Yo los desaparté. Yo era el que yo hacía siempre la lucha de desapartarlos, de meterme, de ayudarlos, porque mis hermanos no podían, o no querían, o a ellos no les hacían caso. Yo era el que... Al final de cuentas, la Chepa no entiende que no tiene por qué estar hablando mal de su familia o temas personales, el cual pues la gente se puede burlar, como en este caso su servilleta, que la verdad se burla de los chismes que cuenta la Chepa. Y al final de cuentas, obvio, claro, que haya fallecido su papá y todo, pues es algo muy lamentable, pero realmente contar de su mamá que sigue viva, pues la está quemando bien gacho. Pero bueno, amigos, ¿ustedes qué opinan? Los veo en los comentarios. Si les gustó el video, regálenme un like. Recuerden que es muy importante para mí. Compartan el video y si eres nuevo, bienvenido a la familia del Asadero. Cuídense mucho. Nos vemos próximamente en un video más de El Asadero.